Jadeo, dicen que si apoyas la oreja contra las heladas piedras de Ironhold, cubiertas de escarcha salina, no oirás el estruendo del violento mar del norte contra los acantilados. Tampoco oirás los resonantes gritos de batalla de los Jarls, que hacen eco desde los patios de entrenamiento. No, si escuchas con suficiente atención bajo el aullido del viento, oirás un sonido mucho más aterrador. Oirás el frenético tintineo metálico de la pesada carga de un niño roto. Es un sonido que acecha los pasillos de piedra, un ritmo de puro miedo sin adulterar. Antes de que descorra el tapiz para revelar los oscuros secretos del heredero silencioso y de la guardiana del hogar manchada de hollín que lo salvó, te pido que te conviertas en un guardián de esta historia. Susurra este cuento a otros. Presiona ese botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para unirte a nuestra manada. Porque la verdad enterrada dentro de estos antiguos muros besados por la escarcha es demasiado peligrosa para guardarla uno solo. Y querrás estar aquí cuando las sombras más oscuras de Ironhold finalmente salgan a la luz. El sonido siempre precedía al niño. Era una sinfonía de hierro y silencio. Russell solo tenía 8 años, pero sus oscuros ojos hipervigilantes tenían la mirada vacía y perdida de un veterano de guerra experimentado. Desde la tragedia que le había robado la voz y fracturado su mente, su vida diaria se había convertido en una agonizante rutina de pura supervivencia. Era pequeño para ser de la estirpe de los lobos, frágil, y temblaba perpetuamente como una hoja aferrada a una rama en otoño. Pero la verdadera tragedia era el ancla que se negaba a soltar. Agarrado desesperadamente en sus pequeñas manos magulladas, había un enorme y antiguo anillo de hierro que sostenía 5 pesadas llaves medievales. El costo físico de esta carga autoimpuesta era devastador. El implacable hierro había arrancado hacía mucho tiempo la piel de sus nudillos, dejándolos agrietados, sangrantes y permanentemente amoratados con un enfermizo tono violeta. Su postura estaba perpetuamente encorvada. Sus estrechos hombros se curvaban hacia adentro para proteger el pesado anillo de metal contra su pecho, como si fuera un corazón latiendo. Cada paso que daba requería un esfuerzo inmenso. El puro peso de las llaves lo arrastraba hacia abajo. Sin embargo, las agarraba con una ferocidad que le dejaba los nudillos blancos. Vivía en un estado de terror constante, sobresaltándose con las sombras. Su cabeza se giraba bruscamente ante el más mínimo sonido de botas pesadas o voces alzadas. Y a través de todo ello, las llaves repiqueteaban, tintineo, chasquido, tintineo. Era un tic nervioso, metálico y frenético. Si estaba despierto, las llaves se movían, deslizándose unas contra otras en su agarre tembloroso. Era un desesperado mecanismo de anclaje físico para una mente atrapada en una jaula de trauma. Desde el alto estrado del gran salón, el rey Alpha Gerald observaba el agonizante espectáculo de la existencia de su hijo. Sentía una desesperación tan profunda que amenazaba con destrozar su propia alma. Gerald era una figura aterradora para el mundo exterior. Era un feroz rey guerrero vikingo, de hombros anchos e imponente, con el pelo rubio intrincadamente trenzado hacia atrás desde su rostro lleno de cicatrices. Envuelto en gruesas y pesadas pieles y fortificado por una armadura de cuero con escamas de dragón, parecía en todo el conquistador que había unido las brutales costas del norte bajo una sola bandera. Sus enemigos temblaban ante la sola mención de su nombre. Sin embargo, sentado en su trono, viendo a su hijo mudo y aterrorizado arrastrarse por las sombras del salón, el gran Alfa se sentía total y desesperadamente impotente. Podía masacrar un ejército, pero no podía matar a los monstruos invisibles que vivían en la cabeza de su hijo. Podía conquistar tierras, pero no podía sonsacar una sola palabra de los labios sellados de Russell. Añadiendo veneno a su corazón sangrante, estaba la implacable y sofocante presión de su consejo. Los Jarls, los poderosos señores vikingos que comandaban sus ejércitos, se estaban volviendo peligrosamente inquietos. Un rey alfa sin una luna era un lobo con un solo ojo, murmuraban. Una manada sin una madre era débil, desequilibrada y vulnerable a la rebelión. Exigían que tomara una nueva pareja, una mujer fuerte,
y de alta cuna para que estuviera a su lado, para dar a luz a más herederos en caso de que el niño roto finalmente sucumbiera a su fragilidad. La presión política era un tornillo que se apretaba alrededor de la garganta de Gerald. Le habían dado un ultimátum, sutilmente velado como una súplica por la supervivencia de la manada. Pero Gerald no podía soportar la idea de anteponer la ambición de una extraña a la frágil cordura de su hijo. Conocía a las mujeres que los Jarls le proponían. Eran agudas, calculadoras y políticamente voraces. No podía arrojar a su hijo sangrante a los lobos. Y así, en la oscuridad de la noche anterior, rodeado de antiguos y polvorientos tomos de la tradición medieval de los hombres lobo, el rey Alfa había encontrado su salvación y su escudo. Cuando el sol de la mañana coronó el violento océano, iluminando los grandes ventanales arqueados de Ironhold, Gerald se paró ante su exigente consejo e hizo un decreto escalofriante e irreversible. Su voz, un retumbar bajo y peligroso que ordenaba un silencio absoluto, resonó en las paredes de piedra. Nuestros ancestros vivían según una antigua verdad, proclamó Gerald, mientras sus penetrantes ojos recorrían a los ambiciosos señores. La reina no es solo una pareja. Ella es la verdadera castellana. Es la guardiana de las llaves de la fortaleza, de la manada, de nuestro propio futuro. Por lo tanto, no elegiré una luna basándome en linajes, dotes o los susurros de hombres ambiciosos. Señaló con un grueso dedo enguantado en cuero hacia las sombras donde el joven Russell estaba sentado, encorvado, con las llaves tintineando nerviosamente en sus manos magulladas. Mi hijo tiene las llaves de Ironhold, decretó el alfa. Su tono no dejaba lugar a discusión. Las candidatas no me cortejarán a mí. Deben convencer a mi hijo de que les entregue voluntariamente una llave. No será forzado, no se le ordenará. Si una mujer puede calmar su tormenta lo suficiente como para que él le regale libremente una llave, ella será mi luna. Gánate al niño y ganarás el trono. Si ninguna puede, permaneceré sin reina. El decreto había causado conmoción en los territorios del norte, y en menos de 2 semanas, el gran salón de Ironhold se transformó en un extraño y brillante campo de batalla. El contraste era chocante, casi grotesco. Ironhold era una fortaleza de piedra gris, fría e inflexible, diseñada para la guerra y curtida por siglos de sal, niebla y hielo. Una enorme chimenea rugiente era la única fuente de verdadero calor. Sus llamas proyectaban largas sombras danzantes sobre la austera arquitectura. Sin embargo, hoy, una larga y sinuosa fila de candidatas de alta cuna se extendía por el suelo de piedra, llegando hasta los pórticos arqueados que daban al mar embravecido. La llegada de las víboras había comenzado. Estaban vestidas con los más finos terciopelos, sedas crujientes y lanas teñidas. El aire normalmente fresco, con el aroma de pino y sal marina, de repente se volvió denso y empalagoso con el abrumador hedor de perfumes exóticos y aceites florales dulces. Murmuraban entre ellas detrás de manos enguantadas. Sus ojos recorrían el gran salón, calculando la riqueza del rey Alfa. Al frente de este deslumbrante desfile se encontraba Lady Vivian. Era increíblemente hermosa, pero era una belleza fría y afilada. Estaba cubierta de pesadas joyas de oro, con esmeraldas descansando sobre sus clavículas, reflejando la luz del fuego. Sus labios estaban pintados de un rojo sangre oscuro, curvados en una sonrisa tensa y confiada. Para Vivian, el niño tembloroso y aterrorizado acurrucado cerca del estrado no era un niño traumatizado que necesitaba ser salvado. Era simplemente una puerta cerrada, un obstáculo ligeramente molesto entre ella y una corona. Golpeó una uña larga y cuidada contra su muslo cubierto de seda, observando a Russell con la mirada depredadora de un halcón acechando a un conejo herido. Mientras las mujeres de alta cuna conspiraban y se acicalaban, ajenas al creciente pánico del niño, alguien más observaba. Escondida en la periferia humeante del gran salón, arrodillada junto a la enorme chimenea, estaba Ramona Belcher. Era un fantasma invisible en su propia casa. Una omega huérfana, Ramona era la guardiana del hogar del castillo, relegada al peldaño más bajo de la rígida jerarquía de la manada. No vestía seda,
ni terciopelo, ni oro. Su esbelta figura estaba envuelta en una simple capa de tela basta del color del hierro oxidado, sus manos manchadas con el hollín oscuro de su trabajo diario. Pero debajo de las manchas de ceniza, Ramona poseía una gracia natural, silenciosa e impresionante. Su cabello, una cascada de suaves ondas castañas, caía alrededor de un rostro completamente desprovisto de arrogancia o ambición. Y mientras las mujeres nobles miraban el trono, los suaves y empáticos ojos de Ramona estaban fijos únicamente en Russell. Sentía el terror del niño irradiando por la habitación como calor físico. Veía cómo sus hombros se encogían cada vez que una mujer noble reía demasiado fuerte. Vio el estado magullado y maltratado de sus nudillos, la piel en carne viva por el pesado hierro. Ramona no veía una prueba o una puerta al poder. Veía a un niño ahogándose en un océano de agonía invisible y lo entendía. Como una omega huérfana que había soportado años de desprecio y aislamiento, Ramona reconocía el lenguaje universal del trauma. Sabía lo que significaba encogerse para sobrevivir, esperar un golpe de cada sombra. Mientras avivaba silenciosamente el fuego rugiente, colocando otro pesado leño en las llamas, su corazón se dolía con una profunda tristeza maternal por el hijo del Alfa. Ansiaba nada más que envolverlo en una manta cálida y asegurarle que los monstruos finalmente se habían ido. Al otro lado del salón, Lady Vivian dio un paso adelante, sus faldas de seda susurrando agresivamente contra el antiguo suelo de piedra. Se ajustó la pesada piel que cubría su hombro y se inclinó hacia un señor cercano, su voz goteando confianza venenosa. Un niño es fácilmente manipulable, susurró Vivian, con los ojos fijos en la temblorosa figura de Russell, ignorando el desesperado tintineo de sus llaves. Es de mente débil y fácil de intimidar. Recuerde mis palabras, mi señor. No dejaré este salón lleno de corrientes de aire con las manos vacías. Le arrancaré esas llaves a ese patético niño antes del anochecer. Lo que Lady Vivian no sabía, lo que ninguna de las deslumbrantes víboras en la sala entendía, era que el trauma no se puede conquistar con arrogancia. Solo se puede sanar con empatía. Y mientras el fuego rugía en el hogar, arrojando una cálida luz dorada sobre el rostro manchado de hollín de la Omega Invisible, la verdadera batalla por el alma de Ironhold apenas estaba comenzando. La promesa apenas había abandonado los labios pintados de Lady Vivian cuando lanzó su asalto, saliendo de la brillante fila de candidatas con la gracia depredadora de un felino hambriento. Sus pesadas faldas de seda susurraban sobre la piedra, un sonido que hizo que el joven Russell se estremeciera violentamente. Sus estrechos hombros se curvaron aún más hacia adentro. Para las mujeres de alta cuna que llenaban el gran salón, el decreto del rey Alfa no era una tragedia, era un juego. Miraban el pesado anillo de hierro aferrado al pecho del niño y solo veían una manifestación literal del poder. Veían las llaves de la tesorería, la armería, las fortalezas interiores y los silos de grano. Veían un acceso sin restricciones a la riqueza de Ironhold. Lady Vivian se movió primero, su ambición superando cualquier ápice de instinto maternal. Se arrodilló ante el niño tembloroso, el abrumador aroma de rosas machacadas y almizcle pesado que irradiaba de su piel, ahogando el aire fresco y corriente del castillo. Sonrió, pero era una expresión aterradora, todo dientes y cálculo frío. «Vamos, principito», arrulló Vivian, su voz goteando una dulzura artificial. Extendió la mano, sus dedos adornados con pesados anillos de rubí, y fue directamente a por la llave más grande y gruesa del aro de hierro. «Eres demasiado pequeño para llevar cosas tan pesadas. Déjame aligerar tu carga. Dame la llave de la tesorería». No esperó su consentimiento. Agarró el frío hierro. Russell dejó escapar un jadeo ahogado y sin voz, y sus ojos oscuros se abrieron de par en par con un pánico puro y sin adulterar. Se echó hacia atrás tan violentamente que casi se cae. Sus manos magulladas se aferraron al anillo con una ferocidad que desafiaba su frágil estatura. El metal repiqueteó salvajemente. Retrocedió, presionando su espalda contra la fría piedra del estrado, con el pecho agitado. Vivian se levantó,
Su falsa sonrisa se convirtió en un ceño de profunda irritación. «Niño obstinado», murmuró, sacudiéndose las faldas de terciopelo mientras se retiraba a la línea de mujeres nobles que murmuraban. Otras se adelantaron inmediatamente para probar suerte, cada intento más desastroso que el anterior. Lady Alara, vestida de seda esmeralda, intentó sobornarlo, ofreciéndole un plato de plata con ciruelas confitadas y pasteles de miel como si fuera un niño pequeño y petulante en lugar de un superviviente traumatizado. Cuando él se apartó de su mano extendida, ella suspiró con exasperación. Lady Beatrice, una hija de rostro severo de un jarl del sur, probó un enfoque más firme. Se cernió sobre él, ordenándole bruscamente que se enderezara, que dejara de acobardarse como un cachorro apaleado y que entregara las llaves como ordenaba su padre Alfa. Con cada mano que lo agarraba, cada voz que lo regañaba y cada nube sofocante de perfume, el frenético tintineo de las llaves se hacía más fuerte, resonando en los altos techos abovedados como una desesperada señal de socorro. Lo que la brillante asamblea de víboras no se daba cuenta, la devastadora y secreta ironía de todo el espectáculo, era que las llaves eran completa e inequívocamente inútiles. Las pesadas cerraduras de hierro de la tesorería, la armería y las bodegas profundas habían sido reemplazadas hacía 3 inviernos, poco después de que el viejo senescal falleciera. Las nuevas cerraduras requerían pasadores de latón, no antiguos dientes de hierro. El enorme anillo que Russell llevaba no abría absolutamente nada en Ironhold. Eran los fantasmas de puertas descartadas hace mucho tiempo. No poseían ningún valor político, ninguna influencia financiera y ningún poder. Pero para el niño, eran el fundamento mismo de su frágil existencia. Eran su armadura psicológica. Cuando los recuerdos de sangre y sombras que gritaban amenazaban con arrastrarlo, la mordedura pesada y helada del hierro en sus palmas era lo único que lo anclaba a la realidad. Las llaves eran su escudo contra un mundo que había demostrado ser fundamentalmente inseguro. Cada vez que una dama perfumada se acercaba para arrebatarle una, él no veía a una futura madre pidiendo una muestra. Veía a un monstruo tratando de despojarlo de su única defensa, dejándolo desnudo y vulnerable a los terrores que atormentaban su mente. ¿Rompería finalmente el incesante aluvión su punto de quiebre? Mientras una cuarta mujer noble se inclinaba, sus manos enguantadas agarrando ciegamente su pecho, Russell dejó escapar un grito silencioso y entrecortado. Se alejó a gatas, arrastrándose por el áspero suelo de piedra como un animal acorralado, desesperado por escapar del muro de terciopelo y de los ojos fijos y hambrientos. Huyó hacia la enorme y rugiente chimenea al borde del salón, metiéndose en el estrecho y manchado de hollín hueco entre el manto de piedra y la pared. Un severo ataque de pánico se apoderó de su pequeño cuerpo. El gran salón comenzó a girar. El murmullo ambiental de los señores y damas se distorsionó en un rugido ensordecedor en sus oídos. Aterradores flashbacks, vívidos y sangrientos, se abrieron paso a la vanguardia de su mente. Vio las sombras moverse. Escuchó el repugnante sonido de la carne desgarrándose. Y estaba de vuelta en la oscuridad, de vuelta en la pesadilla. Para anclarse, Russell agarró el anillo de hierro con una fuerza catastrófica. Apretó sus manos alrededor del antiguo metal. Sus nudillos se volvieron completamente blancos. Las llaves eran viejas, descuidadas y estaban muy incrustadas con óxido áspero y dentado. A medida que su pánico aumentaba, su agarre se intensificó hasta que los bordes afilados y oxidados se clavaron profundamente en sus palmas ya en carne viva y magulladas. No sintió el dolor, solo sintió la desesperada necesidad de aferrarse. Lentamente, un fino hilo de sangre carmesí se filtró de sus puños cerrados, manchando el oscuro hierro y goteando sobre el suelo de piedra. Estaba hiperventilando. Su pecho se agitaba violentamente mientras se mecía de un lado a otro en las sombras, encerrado en una jaula de terror absoluto. Las mujeres nobles dejaron de murmurar. Algunas retrocedieron con asco, recogiendo sus faldas para evitar las gotas de sangre. «Está loco», susurró Vivian con dureza a su vecina.
El linaje del alfa está contaminado. Desde el lado opuesto de la chimenea, saliendo de la cortina de humo y ceniza, se movió Ramona Belcher. La omega huérfana había observado toda la agonizante escena con el pecho oprimido. Vio la sangre, vio la mente fracturada cayendo en espiral hacia el abismo. A diferencia de las damas de alta cuna, Ramona no veía una corona. Veía a un niño ahogándose. Ramona se acercó, pero no caminó hacia él. Sabía que cernirse sobre una criatura aterrorizada era un movimiento de depredador. En cambio, se arrodilló a varios pies de distancia y, lenta y deliberadamente, gateó hacia él, haciendo su esbelta figura lo más pequeña y no amenazante posible. Crucialmente, no miró las llaves, no extendió las manos y no habló. Se detuvo a una distancia segura, sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo, dejándole un camino abierto para escapar si así lo decidía. Mantuvo la mirada baja, respetuosa y sin desafíos. De los profundos bolsillos de su capa manchada de hollín, Ramona sacó las humildes herramientas de su trabajo diario. Una gamuza de cuero suave y gastada, un pequeño frasco de vidrio con aceite de linaza y una tira de piel de ciervo curtida y flexible. El balanceo rítmico del niño se detuvo. Russell la miró a través de su oscuro y desordenado cabello, con el pecho todavía agitado, esperando que ella le exigiera una llave, esperando que lo regañara. Ramona simplemente descorchó el frasco. El aroma terroso y calmante del aceite de linaza atravesó la dulzura enfermiza de los perfumes de las nobles. Vertió unas gotas en la gamuza, luego, con una lentitud agonizante, deslizó el paño de cuero aceitado por el suelo de piedra hasta que quedó a solo centímetros de las manos sangrantes y de nudillos blancos de Russell. No pidió una llave, ofreció un remedio. Russell miró el paño, levantó la vista hacia Ramona. Su rostro estaba manchado de ceniza negra, su ropa era áspera y poco atractiva, pero sus ojos ambarinos eran vastos estanques de empatía silenciosa e inquebrantable. Por primera vez en toda la mañana, el frenético tintineo de las llaves se detuvo. Temblando incontrolablemente, con la respiración entrecortada, Russell desenroscó lentamente sus dedos magullados. El metal oxidado estaba pintado con su propia sangre. Vacilante, sin apartar nunca los ojos de la omega, deslizó la llave más grande, todavía firmemente unida al pesado anillo, 1 centímetro hacia ella sobre la piedra. Fue un acto monumental de confianza. Ramona no tiró del anillo hacia ella. Se inclinó hacia adelante, salvando la distancia. Con un cuidado suave y meticuloso, envolvió la gamuza aceitada alrededor de la llave de hierro que sobresalía. Frotó las escamas afiladas y dentadas de óxido que se habían clavado en su piel. Limpió la sangre, puliendo el metal frío hasta que quedó suave al tacto. Luego tomó la tira de piel de ciervo suave y cálida y la envolvió expertamente alrededor del mango de la llave, atándola con un nudo seguro e intrincado. Se echó hacia atrás, deslizando las manos sobre su regazo. Russell acercó el anillo a su pecho. Sus dedos recorrieron la llave recién envuelta. El borde áspero y cortante del óxido había desaparecido. En su lugar estaba la textura suave y reconfortante del cuero. El dolor en su palma disminuyó. El aterrador sonido de zumbido en sus oídos comenzó a desvanecerse, reemplazado por el calor constante y crepitante del hogar. Una profunda y trascendental revelación inundó al niño silencioso. La chica manchada de hollín no había intentado quitarle su poder. No había intentado despojarlo de su armadura. Solo había querido ayudarlo a llevar su carga para que no le doliera más. Muy por encima del gran salón, oculto en las densas sombras de un entresuelo de piedra, el rey Alpha Gerald estaba paralizado. Había observado todo el calvario, su corazón fracturándose mientras las mujeres nobles torturaban a su hijo, su ira hirviendo ante su ciega codicia. Pero mientras observaba a la humilde e invisible guardiana del hogar deslizar la gamuza por el suelo, mientras veía a su hijo ferozmente protegido ofrecer voluntariamente el metal oxidado a sus suaves manos, algo antiguo y violento despertó dentro del alfa. Mientras la respiración del niño se calmaba,
Un calor repentino y abrasador floreció en el centro del pecho de Gerald, y fue una sacudida de pura electricidad que le robó el aliento. El vínculo de pareja alfa durmiente, una conexión primigenia que creía muerta con su primera esposa, se encendió con la fuerza de un infierno embravecido. A través del sofocante hedor de los perfumes de las nobles, un nuevo aroma atravesó sus sentidos, golpeando a su lobo con la claridad de una estrella de invierno. Humo de leña, agujas de pino y el aroma fresco y limpio de la lluvia. Gerald se agarró a la balaustrada de piedra, sus ojos ambarinos ardiendo mientras se fijaban en la Omega arrodillada en las cenizas de abajo. El óxido había quebrado a su hijo, pero la rosa que florecía en las sombras acababa de reclamar su alma. Ajena a la ardiente mirada ambarina del rey alfa oculto en las sombras de arriba, Ramona terminó de atar la suave piel de ciervo alrededor del mango dentado de la llave. Hizo un pequeño y respetuoso asentimiento. Sus ojos permanecieron suavemente desviados, y lentamente se levantó del frío suelo de piedra. Para las deslumbrantes y perfumadas víboras que murmuraban en el gran salón, Ramona no era más que una mancha en el inmaculado tapiz de Ironhold. Era una omega de bajo rango, una huérfana manchada de ceniza cuyo único propósito era mezclarse con la mampostería y mantener el fuego encendido. Pero las pesadas piedras cubiertas de escarcha salina del castillo sabían la verdad, aunque los señores de alta cuna la hubieran olvidado. Ramona descendía de un linaje antiguo y profundamente enterrado de guardianes de la tradición de la manada. Sus antepasados habían sido los maestros arquitectos, los bibliotecarios y los guardianes de la memoria de las costas del norte. Habían cartografiado los túneles subterráneos, plantado los jardines colgantes y tallado las runas en las piedras de los cimientos. Así que, aunque su familia había caído en la ruina y su estatus había sido despojado hasta el fondo absoluto de la jerarquía de la manada, el conocimiento heredado permanecía perfectamente conservado en su mente. Ramona conocía los ritmos de respiración de la fortaleza. Sabía qué tablas del suelo cedían bajo presión, qué pasillos llenos de corrientes de aire ocultaban pasadizos secretos y qué puertas olvidadas habían sido cerradas por el tiempo. Conocía Ironhold mucho mejor que el rey que lo gobernaba. Cuando Russell volvió a apretar el pesado anillo de hierro contra su pecho, sus ojos oscuros e hipervigilantes se encontraron con los de ella. El terror en carne viva se había desvanecido de su rostro, reemplazado por un asombro silencioso e inquisitivo. El tintineo frenético había cesado por completo. La mirada de Ramona se desvió hacia el pesado anillo en sus manos magulladas. Entre las púas de hierro oxidado y las pesadas llaves de cerrojo, una llave destacaba. Era la más pequeña, la más fea y la pieza de metal más ignorada del aro. Su vástago estaba torcido y su cabeza estaba forjada con la forma de un zarzal nudoso y entrelazado. Las mujeres nobles la habían descartado por completo en su codiciosa búsqueda de la llave del tesoro, pero Ramona sabía exactamente qué habría. Sin decir una palabra, inclinó la cabeza hacia el oscuro arco que conducía a las profundidades del ala este del castillo. No le ordenó ni se acercó a él, simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse del ruido abrumador, los perfumes sofocantes y las miradas depredadoras del gran salón. Russell dudó solo un instante. Luego, agarrando su llave recién envuelta, el heredero silencioso de Ironhold se levantó y siguió a la guardiana del hogar hacia las sombras. Ella lo guió a través de las arterias más frías y descuidadas del castillo. Pasaron junto a tapices olvidados que se desvanecían en gris, a través de pasillos con corrientes de aire donde el viento aullaba como fantasmas matutinos, y bajaron por escaleras de piedra sinuosas e irregulares. Con cada paso lejos de la multitud, los hombros encorvados de Russell se relajaban un poco más. Finalmente, al final de un corredor ciego ahogado en polvo y sombras, se detuvieron ante una enorme puerta de roble arqueada. Estaba severamente cubierta de maleza, enmarcada por gruesas enredaderas muertas que se habían deslizado a través de la mampostería agrietada a lo largo de las décadas. El ojo de la cerradura estaba casi engullido por el musgo oxidado. Ramona se detuvo y miró a Russell. Señaló con un dedo manchado de hollín la llave con forma de zarzal nudoso en su anillo, y luego señaló la puerta. Temblando ligeramente,
Russell dio un paso adelante. Levantó el pesado aro, seleccionó la fea llave y la deslizó en la antigua cerradura. Requirió un giro fuerte con las dos manos, pero con un profundo y resonante clac, los pesados pestillos internos se movieron. Ramona empujó con su peso contra el roble. Las bisagras gritaron en protesta mientras la puerta finalmente cedía. El contraste fue tan repentino e impresionante que Russell retrocedió físicamente. Habían salido de la oscuridad helada y opresiva de la fortaleza medieval y habían entrado en una explosión de luz y color brillantes y cegadores. Era un vasto y olvidado invernadero. Imponentes paneles de vidrio emplomado formaban un magnífico techo abovedado, capturando la pálida y fresca luz del sol de la tarde del norte y multiplicándola en un brillo brillante y cálido. El aire en el interior era denso y húmedo, con un intenso olor a tierra rica y húmeda y a néctar dulce, un desafío marcado y hermoso contra el páramo helado del exterior. Y por todas partes, trepando por los enrejados de hierro forjado y desbordándose de enormes maceteros de piedra, había miles de rosas de invierno en flor. Eran un derroche de cremas pálidos, rosas ruborizados y rojos sangre profundos y aterciopelados. Russell cayó de rodillas sobre las losas cubiertas de musgo, con la mandíbula floja por el asombro absoluto. El pesado anillo de hierro se le escapó de las manos, golpeando la tierra blanda con un ruido sordo e inofensivo. Extendió un dedo vacilante y magullado y tocó el pétalo sedoso de una rosa carmesí, como si temiera que la ilusión se rompiera. Ramona se arrodilló suavemente a su lado en la tierra, su capa manchada de hollín rozando los pétalos blancos e inmaculados. Observó cómo la tensión se derretía por completo del frágil cuerpo del niño. Las llaves no solo sirven para encerrar la oscuridad y los monstruos. Pequeño lobo, le enseñó Ramona, su voz un susurro suave y melódico que se mezclaba con el suave susurro de las hojas. Si solo las usas para construir muros, te atrapas dentro de la jaula. A veces, a veces tienes que usarlas para dejar entrar la luz. Russell giró la cabeza para mirarla. El vacío en sus ojos había desaparecido, reemplazado por el reflejo brillante del dosel iluminado por el sol. Las comisuras de sus labios se contrajeron, lucharon contra años de tristeza arraigada y finalmente se rindieron. Sonrió. Fue que una cosa pequeña, frágil y vacilante, pero fue la primera sonrisa genuina en adornar el rostro del niño en 2 agónicos años. Superado por un repentino y profundo agotamiento, ahora que su adrenalina se había desvanecido, Russell bajó lentamente la cabeza hasta que descansó suavemente en el regazo de Ramona. La Omega no se inmutó, simplemente apoyó su mano manchada de ceniza en su oscuro cabello. El heredero roto finalmente durmió en la calidez del santuario oculto. Pero no estaban solos. Acechando justo fuera de la puerta del invernadero, oculta en las densas y heladas sombras del pasillo, Lady Vivian temblaba con una envidia tan potente que sabía a ácido de batería en su lengua. Los había seguido, negándose a aceptar su humillación pública en el gran salón. Había seguido al niño y a la Omega a través del laberinto del castillo. Ahora, mirando por la rendija de la pesada puerta de roble, su ego se hizo añicos en 1 millón de pedazos. Vio al heredero del Alfa, el niño que había gritado ante su contacto, rendir voluntariamente sus defensas y apoyar la cabeza en el regazo de una sirvienta sucia y de baja cuna. El rostro bellamente pintado de Vivian se torció en una máscara de pura y fea malicia. Se dio cuenta con una certeza nauseabunda de que nunca podría ganarse al niño. Su mente estaba demasiado rota, demasiado fijada en su patética guardiana del hogar. Si el decreto se mantenía, perdería la corona ante una chica que barría las cenizas. Retrocedió hacia la oscuridad, su mente girando con cálculos traicioneros. Si no podía ganar el corazón del niño, tendría que pasarlo por alto por completo. Necesitaba una laguna, una demostración de poder tan innegable que los Harls forzarían la mano del rey, con decreto o sin él. Su mente volvió a los rumores susurrados por los que había pagado generosamente para descubrir antes de llegar a Ironhold, las prohibidas bóvedas marinas. En las profundidades del castillo, construidas directamente en las cuevas marinas inundadas,
se encontraba la cámara más sagrada de la manada. Contenía la antigua corona de la luna, una reliquia de hueso y piedra lunar que no se había usado en siglos. La antigua ley dictaba que cualquier mujer que pudiera recuperar y llevar la corona ante el Alto Consejo era innegablemente bendecida por la diosa de la luna. Ni siquiera el Alpha Gerald podría disputar el derecho divino, pero las bóvedas marinas estaban selladas detrás de una impenetrable puerta de hierro, sumergida la mitad del día por las heladas mareas. Solo existía una llave que podía abrirla. La mirada depredadora de Vivian se dirigió hacia el pesado anillo de hierro que yacía olvidado en la tierra junto al niño dormido. La gran y gruesa llave de hierro que había intentado arrancarle antes. No era la llave del tesoro, era la llave de la bóveda. Sonrió en la oscuridad y se retiró para planear su atraco. La paz del invernadero se rompió violentamente horas más tarde, cuando el sol se ocultó tras el horizonte, dando paso a una aterradora tormenta de medianoche. El mar del norte hervía de rabia, lanzando enormes olas heladas contra los acantilados de Ironhold. Los truenos detonaban directamente sobre la fortaleza, haciendo temblar las antiguas piedras, mientras lanzas dentadas de relámpagos iluminaban la oscuridad con destellos agudos y violentos. En su opulenta y fuertemente custodiada alcoba, Russell dormía inquieto. Como era su absoluta necesidad, el pesado aro de hierro estaba atado firmemente a su grueso cinturón de cuero, descansando con un peso pesado y reconfortante contra su cadera. La puerta de su cámara no crujió. Los guardias de fuera yacían desplomados en un estupor drogado, su vino mezclado con un fuerte somnífero que Vivian había traído del sur. Una sombra se desprendió de la penumbra. Lady Vivian se movió silenciosamente sobre las alfombras, con una reluciente daga de plata firmemente agarrada en su mano. Un destello de relámpago iluminó su rostro, frío, desesperado y despiadado. Se paró sobre el niño dormido, escuchando el violento estruendo de la tormenta afuera. Con precisión quirúrgica, deslizó el borde frío de la daga bajo la gruesa correa de cuero del cinturón de Russell. Cortó el cuero resistente. El cuero se rompió. Atrapó el pesado anillo de hierro antes de que pudiera golpear el suelo, amortiguando el temido tintineo contra sus faldas de terciopelo. Rápidamente deslizó todo el anillo en una pesada bolsa de terciopelo, le dio la espalda al niño y desapareció en la tempestuosa oscuridad. 5 minutos después, un trueno sacudió el armazón de la cama. Russell jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe. Habitualmente, sus manos magulladas bajaron a su cadera para agarrar su ancla de hierro, para anclarse contra el aterrador ruido de la tormenta. Sus dedos encontraron aire vacío. Se palpó la cadera frenéticamente. Se levantó de un salto, rasgando las pesadas mantas de piel, con la respiración entrecortada. Miró hacia abajo y vio el borde violentamente cortado de su cinturón de cuero. Su armadura había desaparecido. Su seguridad había sido robada. Un grito silencioso y apocalíptico rasgó su garganta, pero el pánico paralizante que generalmente lo consumía fue repentinamente eclipsado por algo completamente nuevo, una oleada desesperada y aterradora de adrenalina. Impulsado por el instinto primario de reclamar su supervivencia, el niño silencioso se deslizó fuera de su cama, descalzo e indefenso, y se lanzó a los oscuros y resonantes pasillos para cazar a una víbora en la tormenta. Los pasillos de piedra de Ironhold eran un laberinto de corrientes de aire heladas y sombras cambiantes, pero Lady Vivian se movía a través de ellos con el enfoque resuelto de un depredador hambriento. Bajó, abandonando los opulentos tapices de los niveles superiores, descendiendo a las profundidades húmedas y sin luz de las catacumbas. El aire se volvió amargamente frío, pesado con el sofocante hedor a algas podridas, salmuera y piedra antigua. Sobre ella, la tormenta de medianoche rugía, enviando violentos y retumbantes temblores a través del lecho de roca. Pero Vivian no prestó atención al trueno. Su mente estaba intoxicada por visiones de piedra lunar y hueso. En el fondo absoluto de la escalera de caracol, donde el suelo de piedra estaba resbaladizo por la condensación perpetua, la encontró. Las pesadas puertas de hierro de la bóveda marina,
Eran masivas, forjadas en hierro negro y adornadas con cabezas de lobo gruñendo, erigiéndose como la barrera final entre el castillo y las cuevas marinas inundadas de abajo. Vivian sacó la bolsa de terciopelo robada de sus faldas. Sus manos temblaban de adrenalina mientras sacaba el pesado y oxidado anillo. Aisló la llave más gruesa y formidable, la que había intentado arrancar de las manos sangrantes del niño horas antes, y la metió en el enorme ojo de la cerradura central. Giró. La cerradura, sin aceitar durante generaciones, se resistió. Apretando los dientes, su rostro pintado se contorsionó en un feo gruñido. Vivian usó ambas manos y forzó el hierro con todo su peso. Con un ensordecedor clac metálico que resonó por las catacumbas, los pestillos se rompieron. Pero Vivian no era una guardiana de la tradición. No conocía los secretos de sangre de Ironhold. No sabía que la bóveda estaba diseñada para reconocer el giro medido y ritual del alfa, no el giro forzado y frenético de un ladrón. Al forzar la cerradura, había sorteado la puerta, pero había activado un antiguo y brutal mecanismo de defensa vikingo integrado en la propia arquitectura de la fortaleza. Un aterrador gemido mecánico vibró a través del suelo. Muy por encima de ella, engranajes ocultos del tamaño de carretas comenzaron a rechinar. Antes de que Vivian pudiera dar un paso adelante para reclamar su premio, el techo directamente enfrente de las puertas se abrió. Un enorme rastrillo secundario, una rejilla de gruesas y afiladas púas de hierro, se desplomó desde la oscuridad. Cayó con la velocidad de una guillotina, destinado a aplastar a cualquier intruso en el acto. Pero el destino quiso que los siglos de abandono hubieran aflojado la mampostería. Un gran bloque de granito dentado se desprendió del techo y cayó primero, aterrizando directamente en la ranura de la puerta. El rastrillo de hierro se estrelló contra el bloque de piedra con un estruendo que hizo temblar el suelo, deteniéndose a poco más de medio metro del suelo. Dejó un pequeño y estrecho hueco, apenas lo suficientemente ancho para que un perro se arrastrara. Vivian jadeó, retrocediendo, pero su codicia era una enfermedad. Al ver el hueco cayó de rodillas, arrastrando sus pesadas faldas de terciopelo por el lodo, y se apretujó bajo los aterradores dientes de hierro del rastrillo atascado. Se levantó dentro de la bóveda, sosteniendo su linterna en alto. Allí, descansando sobre un pedestal de basalto negro en el centro de la habitación, estaba la corona de la luna. Pero cuando sus dedos se extendieron para rozar el hueso antiguo, un nuevo sonido mucho más aterrador estalló. Debajo del pedestal, las pesadas compuertas marinas exteriores se abrieron con un gemido, respondiendo a la trampa activada. El violento y helado océano de la tormenta del norte rugió con vida. En segundos, una enorme oleada de agua de mar negra y helada explotó a través de las rejillas del suelo. La inundación fue instantánea y catastrófica. El agua helada golpeó la cintura de Vivian, dejándola sin aliento. Gritó, dejando caer la linterna, sumiendo la bóveda en una oscuridad casi total, salvo por los destellos de los relámpagos fuera de los altos conductos de ventilación. El pánico, el frío y la oscuridad absoluta finalmente destrozaron su ambición. El agua subía centímetros por segundo, arremolinándose violentamente, amenazando con arrastrarla a las cuevas subterráneas. Aterrorizada, Vivian se dio cuenta de que la corona era una sentencia de muerte. La abandonó. Luchando contra la marea helada y creciente, vadeó de regreso hacia la entrada. Se arrojó sobre su estómago, jadeando por aire, y se deslizó de nuevo bajo el pequeño hueco del rastrillo atascado. En su huida frenética y cobarde, la bolsa de terciopelo se enganchó en una púa de hierro. La bolsa se rasgó y el pesado anillo de llaves de hierro cayó, chapoteando en el agua negra y creciente dentro de la bóveda. Vivian no miró atrás. Rasgando su vestido de seda arruinado, sangrando por los rasguños en su espalda, subió a trompicones los húmedos escalones de piedra y huyó a la oscuridad como una rata, abandonando un barco que se hunde. Un momento después, una pequeña figura descalza se detuvo en seco al pie de las escaleras. El pecho de Russell se agitaba, sus pies descalzos sangraban por la áspera piedra de su carrera desesperada. Llegó justo cuando el agua desplazada salía a borbotones de debajo del rastrillo.
Miró a través de las barras de hierro. Allí, hundiéndose bajo el agua agitada y helada dentro de la habitación atrapada, estaba su anillo de hierro, su ancla, su armadura, su seguridad. Impulsado por un pánico cegador inducido por el trauma que anuló por completo sus instintos de supervivencia, el niño silencioso no procesó la marea mortal y creciente. Solo sabía que no podía existir sin el peso frío de las llaves en sus manos. Cayendo de rodillas, Russell se deslizó en el estrecho hueco de 60 centímetros bajo las letales púas de hierro. Chapoteó en la bóveda. El agua helada conmocionó instantáneamente su frágil sistema, pero avanzó, buscando a ciegas en el agua oscura su anillo oxidado. Detrás de él, el agua impetuosa se estrelló con fuerza contra el rastrillo. La fuerza de la marea, combinada con la perturbación del niño arrastrándose, fue el empujón final que necesitaba la mampostería desmoronada. Con un crujido repugnante, el bloque de granito suelto se agrietó y cedió. ¡Zas! El enorme rastrillo de hierro se estrelló por completo, enterrando sus afiladas púas profundamente en el suelo de piedra. La trampa estaba sellada. Russell se dio la vuelta bruscamente. Sus ojos se abrieron de horror en los tenues destellos de los relámpagos. Se abalanzó sobre las barras. Sus manos magulladas agarraron el grueso hierro, tirando con toda su escasa fuerza, y no se movió. El agua ya le llegaba al pecho, congelando sus músculos, robándole el aire de los pulmones. Abrió la boca para gritar por su padre, por los guardias, por cualquiera, pero sus cuerdas vocales destrozadas no produjeron más que una silenciosa y patética ráfaga de aire. Estaba completamente solo, encerrado en una tumba oscura e inundada, con el violento océano rugiendo en sus oídos. Más arriba en el castillo, Ramona Belcher estaba despierta. Estaba arrodillada junto a la gran chimenea, con las manos cubiertas de hollín, cuando escuchó los pasos frenéticos y chapoteantes que resonaban por el pasillo principal. Se asomó por la esquina y vio a Lady Vivian corriendo hacia el ala de invitados, completamente empapada, cubierta de limo e hiperventilando. La sangre de Ramona se heló. Conocía la distribución del castillo. Sabía exactamente dónde había estado la mujer, y entonces conoció los antiguos mecanismos de defensa integrados en las bóvedas marinas. Dejando caer su atizador, Ramona echó a correr. Para cuando llegó a las catacumbas, una patrulla de guardias alfa ya había descubierto el desastre. 2 enormes guerreros vikingos estaban de pie, con el agua hasta las rodillas fuera de la bóveda, blandiendo pesadas hachas de batalla contra las barras de hierro del rastrillo. Las chispas llovían en la oscuridad, pero el antiguo hierro forjado por enanos no cedía. Las hachas simplemente rebotaban, vibrando violentamente en las manos de los guardias. Ramona se abrió paso entre los guerreros, sus ojos fijos en la pesadilla de adentro. El agua en la bóveda se agitaba ferozmente, llegando ya al cuello de Russell. El niño estaba presionado contra la pared más lejana, aferrándose desesperadamente a un pequeño aplique de piedra que sobresalía, con la cabeza echada hacia atrás, mientras la marea helada le lamía la barbilla. Su terror silencioso y de ojos abiertos atravesó el alma de Ramona más profundamente que cualquier cuchilla. ¡Atrás!, gritó uno de los guardias, preparándose para otro golpe inútil contra las barras. Ramona sabía que la fuerza bruta fracasaría. El rastrillo pesaba varias toneladas. No se podía levantar ni romper. Pero Ramona era una guardiana de la tradición. Los intrincados planos de la arquitectura subterránea de Ironhold brillaron en su mente. Sabía que la bóveda marina no era una caja sólida. Para evitar el colapso total por presión durante las mareas vivas, sus antepasados habían construido un acueducto de drenaje secundario, una tubería estrecha y oculta que canalizaba el exceso de agua de vuelta al mar. Estaba completamente sumergido, apenas más ancho que un barril, y actualmente bombeaba un violento torrente de agua a la habitación. Era una misión suicida, pero no dudó. Ramona se arrancó la pesada capa manchada de hollín de los hombros, dejándola caer en el lodo. Se quitó las pesadas botas de cuero. «Niña, ¿qué haces?», gritó un guardia, tratando de agarrarla. Ramona se deslizó de su alcance y se arrojó a la piscina helada y agitada fuera de las barras de la bóveda.
Tomó una enorme y profunda bocanada de aire, llenando sus pulmones hasta reventar, y se zambulló bajo la superficie negra y helada. El shock del frío fue que un golpe físico, clavando agujas en su cráneo y paralizando sus extremidades, pero forzó sus ojos a abrirse en la oscuridad cegadora, pateando con fuerza contra los escombros que se arremolinaban. Trazó con sus manos las ásperas piedras de los cimientos bajo el nivel del agua, buscando frenéticamente. Sus dedos se rasparon contra percebes afilados como navajas, desgarrando la piel, pero ignoró las nubes florecientes de su propia sangre. Allí, sintió la poderosa succión del acueducto sumergido. Era un túnel aterradoramente estrecho de roca tosca. Ramona se metió en la tubería. La corriente en el interior era monstruosa, luchando contra ella a cada centímetro. Era una pesadilla claustrofóbica de oscuridad absoluta y sofocante. Ramona se raspó los hombros y se rasgó las rodillas contra la piedra dentada mientras pateaba y se abría paso a zarpazos. Sus pulmones comenzaron a arder, una demanda viciosa y gritona de oxígeno. La presión en su cabeza golpeaba como un tambor de guerra. Solo un poco más, rezó a la diosa de la luna, su visión nadando con puntos oscuros. Solo un poco más. Sus pulmones se contrajeron. Se había quedado sin aire. Dio una última, desesperada y agonizante patada. Ramona irrumpió a través de la rejilla del suelo dentro de la bóveda, emergiendo del agua negra con una bocanada de aire jadeante y entrecortada, justo cuando un relámpago iluminaba la tumba. El agua estaba increíblemente alta ahora, un violento torbellino de espuma helada. Vio a Russell. El agarre del niño en el aplique se había deslizado. Se estaba hundiendo. Sus pequeñas manos se agitaban silenciosamente bajo la superficie. Ramona nadó a través del torbellino, luchando contra el peso aplastante de su ropa empapada. Lo agarró por el cuello de su camisón y lo sacó violentamente a la superficie. Russell jadeó, tosiendo y aferrándose a ella como un percebe aterrorizado. Ramona escaneó el techo. Solo quedaba un lugar, una estrecha y alta cornisa estructural justo debajo del arco de piedra del techo. Apenas era lo suficientemente ancha para que un halcón se posara. Pateando con las últimas reservas ardientes de su fuerza, Ramona levantó al niño fuera del agua. Lo empujó hacia arriba, sus manos sangrantes deslizándose sobre su ropa mojada, hasta que Russell logró trepar al pequeño saliente de piedra. Presionó su espalda plana contra el techo, temblando violentamente, a salvo por encima de la línea de flotación. Pero cuando Ramona se estiró para subirse a su lado, la sombría realidad de la arquitectura se hizo evidente. No había suficiente espacio en la cornisa. El agua se estrellaba violentamente debajo de ellos, subiendo más con cada segundo que pasaba mientras la marea exterior entraba. Si se quedaba en el agua, las corrientes caóticas la golpearían contra las paredes hasta que se ahogara. Si el niño se quedaba solo, una sola ola perdida arrojaría su frágil cuerpo de vuelta al abismo. Ramona miró al niño silencioso y aterrorizado que temblaba en la cornisa. Le dio una sonrisa suave y tranquilizadora y dejó que sus dientes castañetearan violentamente. No se subió. En cambio, Ramona envolvió sus manos sangrantes alrededor de los bordes de la cornisa de piedra que flanqueaba al niño. Sacó su cuerpo a medias del agua, apretándose fuertemente contra la pared, y envolvió su torso protectoramente sobre las piernas y la cintura de Russell. Se convirtió en un cinturón de seguridad viviente, un pesado peso de anclaje que lo sujetaba firmemente a la seguridad de la piedra. «Agárrate a mí, pequeño lobo», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de la inundación. «No dejaré que la oscuridad te lleve». Debajo de su cintura, el agua helada tiraba de sus piernas. Lenta e implacablemente, el nivel del agua continuó subiendo. Subió por su estómago, empapó su pecho, alcanzó sus clavículas. Ramona cerró los ojos, sosteniendo al niño con fuerza, completamente dispuesta a dejar que el mar helado reclamara sus pulmones, si eso significaba que el frágil y roto heredero de Ironhold vería el amanecer. El agua negra subía, devorando la piedra áspera y helada de la bóveda marina centímetro a centímetro. Besó el hueco de la garganta de Ramona,
su mordisco helado robando violentamente el calor de sus venas. Sobre ella, sujeto con seguridad contra el techo abovedado, Russell temblaba, sus pequeños dedos se clavaban desesperadamente en la lana empapada de su túnica. Miró hacia abajo a través de la penumbra a la omega manchada de hollín que, en silencio y voluntariamente, dejaba que el furioso mar del norte la tragara viva solo para que él pudiera seguir respirando. Un rugido estruendoso, lo suficientemente fuerte como para rivalizar con el trueno que detonaba sobre la fortaleza, de repente rompió el caos de las catacumbas inundadas. El rey Alpha Gerald irrumpió entre las filas de sus guardias paralizados, chapoteando violentamente en el agua hasta la cintura que se acumulaba fuera de la bóveda. El vínculo de pareja durmiente, ardiendo como un hierro candente en su pecho, lo había sacado de sus aposentos. La visión de su hijo mudo atrapado dentro de la tumba inundada encendió en él una furia primordial y apocalíptica. Se lanzó contra las barras de hierro, agarrando el grueso metal del rastrillo con sus propias manos. Los músculos se contrajeron y se marcaron bajo su armadura de cuero con escamas de dragón. Tiró hacia atrás, gruñendo como una bestia salvaje, tirando con fuerza suficiente para romper la columna vertebral de un caballo de guerra. Pero el hierro forjado por enanos se mantuvo firme en su ranura de piedra. Dentro de la bóveda, el agua alcanzó la barbilla de Ramona. Su cabeza se inclinó hacia atrás contra la pared, su respiración superficial y entrecortada. Sus ojos ambarinos, inusualmente brillantes con una empatía silenciosa, parpadearon mientras la hipotermia extrema comenzaba a apagar su frágil cuerpo. Se estaba deslizando hacia la oscuridad. Su agarre en la cintura del niño se aflojaba a medida que sus músculos se entumecían. Durante 2 agónicos años, la mente de Russell había sido una fortaleza impenetrable de silencio, cerrada a cal y canto tras pesadas puertas de hierro para mantener a raya a los monstruos de su pasado. Pero mientras observaba el agua helada lamer los pálidos labios de Ramona, una profunda y trascendental revelación lo golpeó. Vio la horrible verdad. Su armadura de hierro no lo estaba protegiendo. Estaba ahogando a la única persona que se había atrevido a entrar en su jaula solo para tomar su mano. El muro psicológico en la mente del niño no solo se agrietó, detonó violenta y espectacularmente. Russell se inclinó sobre ella, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba su túnica empapada. Su rostro se contorsionó en pura y absoluta desesperación. Tomó una enorme bocanada de aire. Su pecho se expandió, y desde las profundidades más oscuras y rotas de su alma, un sonido finalmente se liberó. ¡Padre! El grito del niño, ronco y crudo por años de desuso, atravesó la rugiente tempestad como una hoja de luz. ¡Padre! ¡Sálvala! El sonido de la voz de su hijo, un milagro por el que había rogado a la diosa de la luna cada noche, golpeó al Alpha Gerald como un golpe físico. El tiempo pareció suspenderse. Los ojos del rey Alpha se clavaron en su hijo, sus iris ardiendo con un oro sobrenatural e incandescente. El pánico desesperado del padre se evaporó instantáneamente, reemplazado por el poder crudo, sin restricciones y demoledor de un Alfa supremo defendiendo a su manada. Gerald plantó sus pesadas botas contra el arco de piedra sumergido. Agarró las barras de hierro de nuevo. Las venas de su cuello y antebrazos se hincharon como gruesas cuerdas. Con un rugido gutural que sacudió el propio lecho de roca de Ironhold, Gerald tiró. La antigua mampostería gimió de agonía. Los enormes bloques de granito que enmarcaban la puerta se astillaron y agrietaron bajo la fuerza pura e imposible. Las chispas volaron en la oscuridad mientras los dientes de hierro raspaban violentamente contra la piedra, y con un crujido ensordecedor y catastrófico, Gerald arrancó todo el rastrillo de varias toneladas de la pared, arrojándolo a un lado en el agua agitada. Se lanzó a la bóveda justo cuando Ramona se deslizó completamente bajo la superficie. Hundiendo sus brazos en las profundidades heladas, Gerald la agarró por la cintura, sacando su frágil cuerpo sin vida del agua, y extendió su otro brazo para bajar a su hijo lloroso y tembloroso de la cornisa de piedra. Sosteniéndolos a ambos ferozmente contra su ancho pecho, Gerald salió de la trampa.
Inmediatamente se quitó su enorme y pesada capa de piel y la envolvió firmemente alrededor de Ramona, canalizando su intenso y sobrenatural calor corporal de alfa en su cuerpo tembloroso. Mientras ella tosía agua de mar helada, sus ojos ambarinos se abrieron para encontrarse con su mirada dorada. El vínculo de pareja se selló en una oleada de calor profundo e innegable. Las consecuencias del terror de esa noche fueron rápidas y despiadadas. Al amanecer sobre el castillo, los guardias alfa arrastraron a una empapada y temblorosa Lady Vivian ante el rey. La habían interceptado tratando de poner una silla de montar a un caballo en los establos del patio. Su vestido de terciopelo estaba arruinado, su rostro pintado pálido de terror. Gerald no gritó. Su voz era una calma mortal y glacial que aterrorizó a la corte reunida más que cualquier rugido. Despojó a Vivian de todos sus títulos nobiliarios, confiscó la riqueza de su familia para distribuirla entre los huérfanos de la manada, y la desterró a las brutales y heladas tierras baldías del norte, sin una capa ni un caballo, dejándola a la absoluta merced del invierno que tan cruelmente había intentado explotar. Días después, el gran salón de Ironhold volvió a estar en silencio, pero ya no era un silencio de miedo o anticipación nerviosa. Era un silencio de profunda reverencia. Russell estaba en el centro del estrado, mirando a Ramona. Ya no llevaba los harapos manchados de hollín de una guardiana del hogar, pero había rechazado respetuosamente el pesado terciopelo y los sofocantes perfumes de las mujeres nobles. Llevaba un vestido simple y elegante de un suave verde bosque. Su cabello castaño caía libremente sobre sus hombros. Sus ojos ambarinos brillaban con una fuerza tranquila. Mientras los jarls y el resto de la corte observaban, sin aliento, esperando que el joven heredero le entregara formalmente la llave maestra que había recuperado de la bóveda drenada, cumpliendo el decreto del Alfa y coronándola oficialmente como Luna, Russell no le entregó la llave. Miró el enorme, pesado y oxidado anillo que tenía en sus manos. Miró el hierro que había ampollado su piel, la armadura que lo había atado a sus pesadillas y el peso que casi le cuesta a la única madre que había conocido. Miró a Ramona, le dio una pequeña y confiada sonrisa y sacudió suavemente la cabeza. Ya no lo necesitaba. Sin una sola palabra, Russell se dio la vuelta y salió del gran salón, haciendo señas a su padre y a Ramona para que lo siguieran. La confundida corte lo siguió, susurrando frenéticamente, hasta que la procesión llegó a la enorme forja al aire libre al borde de los patios de entrenamiento del castillo. El intenso calor del enorme horno ardía contra el fresco aire del norte, un marcado contraste con el terror helado de la bóveda marina. El maestro herrero, un guerrero imponente con brazos como troncos de árbol, se inclinó y se hizo a un lado mientras el joven heredero se acercaba al fuego rugiente. Para el absoluto asombro de los Charles que murmuraban, Russell levantó el enorme manojo de llaves de hierro oxidadas. No dudó, no se inmutó. Con un gran esfuerzo de sus pequeños brazos, arrojó todo el anillo directamente al corazón del crisol ardiente. Las llamas envolvieron inmediatamente el antiguo metal. El hierro que había simbolizado su trauma, su miedo paralizante y su desesperada necesidad de encerrar al mundo comenzó a brillar al rojo vivo, derritiéndose lentamente en un charco burbujeante de fuego líquido. Bajo la gentil guía de Ramona y la orgullosa y vigilante mirada del Alpha Gerald, ordenaron al herrero que vertiera el hierro fundido en un enorme molde de arcilla. No forjaron una nueva arma. No forjaron una cerradura más fuerte para la tesorería. Del hierro derretido de la pesadilla más oscura de un niño, forjaron una hermosa y masiva campana de castillo. Ramona Belcher fue coronada Luna de Ironhold esa misma noche. No fue elevada porque poseyera un linaje impecable y rico, ni porque se apoderara de las bóvedas cerradas del reino. Se convirtió en la madre de la manada porque había demostrado la verdad más fundamental de la existencia. El verdadero liderazgo significa aliviar la carga de los inocentes. A la mañana siguiente, mientras el fresco sol de invierno coronaba el violento mar del norte, la nueva campana fue izada a la torre más alta e iluminada de la fortaleza. Russell, de pie perfectamente erguido entre su gigante padre
y su nueva madre, extendió sus manos desnudas y sanadoras y tiró de la gruesa cuerda. Un tañido claro, resonante y hermoso sonó sobre el océano, bañando la fortaleza y rompiendo para siempre la sinfonía de hierro y silencio. Una cerradura no es una jaula si la persona adecuada tiene la llave. La verdadera fuerza no consiste en cuántas pesadas puertas de hierro construyes para mantener fuera al aterrador mundo. El verdadero liderazgo es sentarse en las cenizas con alguien, ayudándole a llevar sus cargas más pesadas hasta que se sienta lo suficientemente seguro como para fundir su propia armadura. Oye, antes de que te vayas, tengo una pregunta rápida para ti. Siempre me encanta ver hasta dónde viajan estos cuentos por el mundo. Deja un comentario abajo y dime desde qué ciudad o país estás escuchando hoy. Y si esta historia te conmovió, hazme un gran favor. Dale al botón de me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de estar suscrito con la campana de notificaciones activada para que podamos seguir explorando estos mundos juntos. Tu apoyo realmente alimenta la forja. Nos vemos en el próximo.